Bien, pues en esta sección vamos a hablar del siguiente titular, en el que comenta que España, país para inactivos. Y como muy bien dice el título, junto al paro real de 3,9 millones de personas, hay 1 millón más que no quiere trabajar. Se trata del mayor bulo estadístico en tiempo que ha permitido al gobierno hablar de 2,5 millones de parados cuando la cifra real es de 3,9 millones. Bien, pues en el artículo podemos leer como dice que los últimos datos estadísticos muestran una peligrosa realidad. España no solo es el país en Europa con mayor tasa de paro, España como el país en el que ha perdido mayor poder adquisitivo y además es uno de los que soporta un mayor volumen de inactivos, gente que podría trabajar y ni siquiera busca empleo. Más de 1 millón de personas estamos hablando como total de inactivos que podrían trabajar y ni siquiera buscan empleo. Población inactiva se define como el conjunto de ciudadanos de 16 años o más que cumplen las condiciones para trabajar, pero sin embargo no se incorporan al mercado laboral, ya sea por bien porque son estudiantes, prejubilados, personas que se dedican a labor del lugar, personas que perciben alguna pensión, pero que no son ni jubilados ni prejubilados, y personas que realizan, por ejemplo, trabajos sociales o actividades benéficas. También están incluidas, aunque son una minoría muy reducida, personas con incapacidad permanente. Es un total, en resumen, el volumen en España de este tipo de gente inactiva es un total de 1 millón de personas alrededor. Entonces, por ese motivo, el artículo comenta que es el mayor bulo estadístico en la historia del país. Toda esa gente no figura en ningún registro de parados porque no busca empleo, pero es cierto que se suma un colectivo de inactivos para reducir la totalidad de la capa activa que trabaja o busca empleo. Hay que recordar que el colectivo real de parados, comentado anteriormente, es de casi 4 millones de personas. Si tenemos en cuenta, como hemos dicho antes, los 2,4 millones de parados oficiales, según los datos, más 1.800.000 personas, cerca de 1.800.000 personas, como personas que no estarían, digamos, no están, digamos, ni como activas trabajando, pero que están buscando, sin embargo, están buscando empleo. Estamos hablando del grupo que hemos comentado anteriormente de demandantes de empleo del SEPE, que no considera como no parados, trabajadores, por ejemplo, trabajadores de tiempo parcial, con segundas ocupaciones, pluriempleo, mal remuneradas o simplemente son inactivos percibiendo la prestación subsidio por un desempleo, puesto que un 43,8% de los demandantes de empleo registrados están en esta situación. Es decir, que el SEPE no los contabiliza como parados. De hecho, a finalizar julio de 2025, el último dato de las estadísticas laborales, las personas realmente paradas ascendían a casi 4 millones de personas, 3.800.000 personas, lo que supone que hay cerca de 1.410.000 parados de más que no están trabajando y que se deberían contabilizar. Si comparamos con los datos de 2022, que es cuando se aplicó la primera reforma laboral, con los de este año 2025, vemos que si bien el paro registrado habría disminuido en 479.000 personas, el paro real, el del que estamos hablando en este canal, se habría incrementado en 80.000 personas. Bien, pues continuando con el artículo sobre el total de inactivos que tiene la economía española, 3,9 millones o casi 4 millones son la cifra que hemos visto antes, que sería el total de parados. 1 millón serían los inactivos, que podrían trabajar y no trabajan. Y bueno, entonces, en resumen, el artículo lo que dice es que se trata posiblemente del mayor bulo estadístico en mucho tiempo que ha permitido al aparato, o sea, desde ya 2018 que está este gobierno gobernando, alardear de los 2,5 millones de parados, en cuanto a la cifra, en verdad es mucho mayor. Se eleva casi los 4 millones de parados. Solamente hablamos de parados. Aquí en este grupo recordemos que no están incluidos los fijos discontinuos, porque los fijos discontinuos, recordemos, están incluidos dentro de la población ocupada. Es gente que incluso está trabajando ni siquiera los días de la mitad de los días laborales del año. Porque si tuviéramos en cuenta los fijos discontinuos más otro colectivo, que es la gente, por ejemplo, que recibe el ingreso mínimo vital, y después otro colectivo, que son los absentistas, entonces ya estaríamos hablando de una escalofriante cifra de 6,6 millones de personas. O sea, en estos 6,6 millones de personas están los parados oficiales, los 2,5 millones de parados oficiales reales, más luego 1,5 millones de personas que de alguna forma u otra están inactivas y podrían estar activas trabajando, pero están inactivas y reciben algún tipo de subsidio. Más después también están pues 2,2 millones de personas con ingreso mínimo vital y luego 1,2 millones de personas absentistas. En total, estos serían 3,2 millones que se suman a los 4 millones anteriores
sería una cifra escalofriante de cerca de 7 millones de personas que podrían estar trabajando y no están trabajando. 3,2 millones, como estamos viendo ahora, más los cerca de 4 millones que están parados, que estarían como parados y no están trabajando, estamos hablando de un total de una escalofriante cifra de 7 millones de personas en España que no tienen trabajo por un motivo u otro, de los que hemos explicado en este canal. Es un dato escalofriante, motivo por el cual remito al título de ya a lo que hemos comentado anteriormente, de que España no es un país para hacer vida laboral y para migrar. España es un país solamente para jubilados y turistas, nada más. No es un país para plantearse una prosperidad laboral. Bien, sin más, Bien, para acabar el día, vamos a hablar con una noticia que enlaza con las noticias anteriores, en el que comenta que España mantiene más de 6 millones de personas al día que no trabajan pese a poder hacerlo, mientras los políticos y Pedro Sánchez hablan del sueño español. Vamos a comentar en profundidad en qué consiste la totalidad de personas que están dentro de este colectivo. Aquí en la noticia, en el artículo, vemos como que hay alrededor de comenta que hay alrededor de 3,2 millones de personas desempleadas reales en edad de trabajar, de los cuales 2,2 millones están viviendo del ingreso mínimo vital, pensada para gente sin recursos, y 1,2 millones de personas que faltan diariamente en sus puestos de trabajo como absentismo laboral. Bien, pues si estos 3,2 millones de personas les sumamos los 2,4 millones de personas que están, sí, en el paro oficial real, suman 5 millones y medio. Y si encima le sumas el total de fijos discontinuos, y hablamos de 6 millones y medio, pasados los 6 millones. Y si luego además le sumas el total de población inactiva, es decir, gente que no recibe ningún subsidio por parte de la administración pública, pero que no está activa. Sin embargo, con edad disponible a trabajar. Hablamos de gente, por ejemplo, que está estudiando, mujeres o gente del hogar, que vive en el hogar y solo se dedica exclusivamente al hogar, y gente que se dedica a la economía sumergida. En total, sumaría un total de 7 millones y medio serían las personas que, digamos, estarían en edad de trabajar, no trabajan por, o bien los comentarios, o sea, los motivos principales que hemos comentado hasta ahora, que serían, por un lado, está en el paro, fijos discontinuos, también la gente que se da de alta y baja, es decir, lo que se llama ahora el absentismo laboral. Después, este total de 2,2 millones de personas que viven del ingreso mínimo vital, más 1 millón de personas inactivas que no trabajan, no estudian, el famoso, donde está incluido el famoso grupo de ninis, y la gente pues, que vive en el hogar pues, sin hacer nada. En total suman un total de 7 millones y medio. Por cierto, dentro de los 2,2 millones de personas que viven del ingreso mínimo vital, aquí también está incluido la gente, la población de mayor de 52 años que recibe el subsidio paga de los mayores de 52 años. Bien, pues estos 7 millones y medio, si les sumas los 22 millones y medio de personas ocupadas, como dato oficial de gente que está ocupada, activa, trabajando, suman 30 millones, es el total de población activa. Bueno, sería el total de población, sí, no activa, porque hemos visto que hay 1 millón que no están activos, pero si le restas ese millón, te quedas con un total de 29 millones de personas activas, de gente disponible en edad de trabajar en España y que sin embargo no están trabajando, solo trabajan 22 millones y medio. Entonces, menos 22 millones y medio que supuestamente están activos trabajando, te quedas con 6 millones y medio de personas que están en edad disponible de trabajar y no trabajan. ¿Vale? Estos 6 millones y medio los divides con el total de la población activa, suma un 22,5%. Es decir, el paro real en España podría sumarse y contabilizarse como un 22,5% en vez de el dato oficial escalofriante del 10%. Es decir, con los maquillajes estadísticos han logrado cargarse un 12% del valor real de la tasa de paro. Con los datos de maquillaje estadístico más los pagos y subsidios que paga y gasta la administración pública en España. Por eso, motivo por el cual luego hay un enorme déficit fiscal en las cuentas públicas del país. Pues básicamente eso sería lo que comenta el artículo en sus diferentes secciones. Os pondré los enlaces de los artículos para que los podáis leer con tranquilidad. Y básicamente aquí es donde, por ejemplo, podemos ver que comenta sobre el absentismo laboral. Los datos de absentismo hablan de cerca de 1,2 millones de personas y al final habla de que, como estaba yo contabilizando bien también, como hemos visto antes, incluso un poco más, supone un total de 6,6 millones de personas que dependen de los distintos sistemas de solidaridad españoles,
ya sean públicos o estrictamente familiares. Básicamente aquí se ve y manifiesta claramente la cifra que yo estaba comentando anteriormente. Bien, pues sin más, aquí dejamos la noticia y la información hasta aquí y seguiremos hablando de otros temas y temas relacionados en los próximos capítulos. Y como siempre digo, os recomiendo comprobar los datos y la información que aquí decimos. No tiene por qué ser información 100% fidedigna con todo lo que decimos en datos, pero y por eso recomendamos contrastarlo, pero creemos firmemente desde este canal que la información, por lo menos lo que suministramos, es lo más fidedigna o cerca de la realidad. Porque al final lo que pretendemos es iluminar, informar y no precisamente lo contrario. Pues sin más, dejamos aquí la información del día y espero que con esta información, pues la gente que quiera venir a vivir a España con motivos de vida laboral, por ejemplo, en el caso de los inmigrantes, antes hagan un acto de reflexión, de conciencia, porque aquí no van a encontrar prosperidad económica, más bien lo contrario, solo van a encontrar con mucha probabilidad engrosar, desafortunadamente, esta escalofriante cifra que hemos comentado antes de cerca de 6,6 millones de personas. Ese es muy probable el destino final al que acabarás si te quedas viviendo o haciendo tu vida laboral en España, en este país. Porque ya veis que es un país en el que el modelo económico que tiene, pues si te dedicas a trabajos de poco valor añadido, en general, como limpieza o cualquier trabajo de poco valor añadido, sin cualificación, o como puede ser el de limpieza, mozo de almacén, etcétera, muy probablemente al final de tu vida laboral, por fatiga, cansancio o una enfermedad o lo que sea, puedes acabar en este grupo colectivo. Y es un país que, como veis, al ser monocultivo, económicamente es un país monocultivo, el único motor económico que tiene es el turismo y la construcción, pues no dispone de muchos puestos de trabajo cualificados de alto valor añadido, como sí, por ejemplo, en la economía de Estados Unidos, como ingenieros, científicos, etcétera. Por ese motivo es motivo de más para justificar el título del vídeo y del capítulo en el que no aconsejamos a los inmigrantes venir a vivir aquí con una expectativa de instalarse con un futuro económico o una vida laboral por delante. Sin más, dejamos el episodio hasta aquí y nos vemos en el próximo programa. Cuídense.